Miércoles 30 de octubre del año 2024. Soy Azucena Uresti y estas son las noticias. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, desmintió lo dicho ayer en Palacio Nacional por el fiscal general Alejandro Gertz Manero, quien aseguró que tienen debidamente probado que el secuestro del Mayo ocurrió en México, pero reclamó que Estados Unidos sigue sin explicarles cómo es que el capo fue trasladado a la Unión Americana en un avión con placas clonadas y que el piloto no haya sido detenido. El delito se cometió en México. Fue un secuestro y hay una serie de investigaciones sobre los homicidios que se cometieron. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos que nos informe el gobierno de los Estados Unidos? Nos ha informado una parte, pero falta otra que es fundamental. A esa persona que fue secuestrada en Culiacán, llegó por avión a una ciudad fronteriza de los Estados Unidos. Eso es lo que les estamos pidiendo, que nos digan por qué llegó en un avión clonado, porque fue clonado en los Estados Unidos, por qué no fue detenido el piloto en esas condiciones. Bueno, pues ahí las preguntas de Alejandro Gertz Manero que tuvieron respuesta por parte del embajador, quien dijo que sí han mantenido comunicación con el gobierno de nuestro país y para ello citó varias cartas, una de ellas escrita por el embajador el 27 de julio, 2 días después de la detención del Mayo y de Joaquín Guzmán López, ahí daba detalles de lo ocurrido. El 2 de agosto, una del fiscal estadounidense Merrick Garland, que dirigió a Gertz Manero, donde agradeció el recibimiento de un funcionario del FBI. Otra más del 16 de agosto, donde Garland escribió al fiscal, en el que agradeció el trabajo conjunto y afirmó que la rendición de Joaquín Guzmán López fue gracias a la presión desde México. Y el 19 de agosto, el secretario de Estado, Antony Blinken, dirigió una carta a la entonces secretaria de Relaciones Exteriores, en la que afirmó que los hechos fueron resultado del conflicto de 2 grupos criminales y de la presión ejercida por México con apoyo de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que dijo el secretario Blinken? No se llevó a cabo ningún operativo policial en México. No era nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente. El piloto no era contratista, ni empleado del gobierno de Estados Unidos, ni ciudadano estadounidense. No sé qué se puede decir más claro. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum ayer también reclamó la situación que se vive en Sinaloa y dice que no es consecuencia de operativos de fuerzas federales y destacó la importancia de la coordinación. Hay que coordinarnos y trabajar conjuntamente para el beneficio de las y los mexicanos. Y tenemos que seguir disminuyendo los delitos y seguir construyendo la paz, incluso en circunstancias tan difíciles como las del estado de Sinaloa, que ni siquiera fueron provocadas por una situación de las fuerzas federales, sino que fue esta situación de la detención de uno de los grandes generadores de violencia o delincuentes. Pero Ken Salazar no la dejó pasar y también respondió. Hay que coordinarnos y trabajar. Lo que pasó en Sinaloa el 25 de julio se debería celebrar para el pueblo de México, tanto como al pueblo de los Estados Unidos. Para mí me sorpresa tanto que no se puede decir victoria del pueblo de México, victoria de Estados Unidos, resultado del trabajo que hemos llevado. Decir que no hay problema y si hay problema es la causa de alguien otro, eso no está bien. La seguridad y la responsabilidad para llegar a un mejor nivel de la seguridad nos pertenece a ambos gobiernos. Bueno, pues ahí el desmentido y el reclamo también del embajador de Estados Unidos en México. En la conferencia, el secretario de la Defensa fue cuestionado sobre los protocolos que deben seguir soldados y marinos ante presuntos ataques que después resultan en la detención o hasta en la muerte de civiles, sin que haya claridad al respecto. El general aseguró que todos los procedimientos en casos se manejan bajo el respeto de los derechos humanos, que no existe ninguna instrucción para que los elementos actúen fuera del marco legal. El general pues se refería a uno de los ataques, el que sucedió en Culiacán, Sinaloa, contra un joven llamado Alexis. Sistemáticamente no se violan los derechos humanos, porque también hay muchas ocasiones en donde hay heridos, en los que el mismo personal militar les proporciona los primeros auxilios o inclusive los evacúan a las instalaciones hospitalarias más cercanas que haya. Y así es como actuamos, que no haya una instrucción para que se actúe de manera que esté fuera de la ley. La instrucción que hemos recibido nosotros, y además lo tenemos que hacer por ley,
es que actuemos conforme a derecho, apegados al uso racional de la fuerza y, por supuesto, en especial, las instrucciones que he recibido de la señora Presidenta de la República, es que no haya impunidad. Ayer fueron asesinadas en México 49 personas. Los estados con más ejecuciones: Guanajuato con 8, Veracruz con 5, Guerrero y Michoacán 4, además de Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Sinaloa, que registran 3 asesinatos cada uno. Una de las víctimas de ayer fue Mauricio Solís, el primer periodista asesinado durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, y el tercero en la administración del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Mauricio, quien con apenas 25 años era director del portal Minuto por Minuto Michoacán, fue asesinado poco después de las 10 de la noche por un hombre a unos pasos de la Casa de Cultura en pleno centro de Uruapan. El hecho quedó grabado, de hecho, por una cámara de webcams de México. Aunque por la lejanía el momento no se ve con claridad, ambos medios reportan que un hombre bajó de un auto, le disparó a Mauricio en al menos 3 ocasiones para luego escapar. Apenas unos minutos antes había realizado una transmisión en vivo para su portal de Facebook, donde habló del reciente incendio en el mercado Tariacuri, cuyas causas aún se desconocen, y había conversado con el alcalde. Gente, muy buenas noches, descansen, Dios los bendiga. Aquí vamos a estar muy al pendiente, aquí vamos a recorrer las calles de Uruapan para ver qué nos encontramos por ahí. Cualquier movimiento hostil, fantasmas, policía, lo que sea, dijera Labelito. Muy buenas noches, gente. Bueno, y después lo mataron. En el Carmen, Nuevo León, una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta, al parecer eran repartidores, fue secuestrada en calles de la colonia El Jaral. En un video de seguridad de lunes por la noche se ve a las 2 personas, un hombre y una mujer, a punto de retirarse del lugar tras realizar una entrega. Llegan 2 camionetas, los acorralan, bajan varios sujetos, someten a la pareja y terminan subiéndola a uno de los automóviles. Su moto queda tirada en el piso y un hombre se acerca para llevarse un casco y luego correr. Personal del grupo antisecuestros dice que ya investiga los hechos. Hoy el Pleno de la Cámara de Diputados discutirá y seguramente aprobará la reforma de supremacía constitucional que prohibirá impugnar las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso. Morena y aliados cuentan con las 2/3 partes de la Cámara para lograr su aprobación, con lo que solo les faltarían los votos a favor de 17 congresos estatales para hacer la declaratoria de constitucionalidad. Por ello, la oposición pidió a la Suprema Corte que debata el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, en el que propone declarar parcialmente inconstitucional la reforma, pero el Poder Judicial pues ha dado fecha. Lo va a discutir hasta el 5 de noviembre, cuando podría ser ya muy tarde. Por cierto, la senadora Cintia López anunció su salida del PRI por diferencias con la presidencia del partido. Esto luego de que fuera criticada tras retirarse sin aviso en la Cámara de Diputados cuando se iba a votar la reforma de supremacía constitucional. Ese PRI por el que tantos años he luchado ya no existe. Lamento de todo corazón hoy ya no encontrar ese mismo partido en el que milité. Un PRI donde había diferentes corrientes. Hoy decido dejar de formar parte por las diferencias con la dirigencia actual. Y así le respondió Alejandro Moreno. Para todos es conocido y sabido que la noche del jueves, después de que el PRI dio una batalla, un debate claro, firme, contundente, en contra de estas locuras de reforma que se han presentado, en ese momento la senadora no estuvo en la votación y sin justificación alguna de hablar con el grupo parlamentario, se ausentó de la votación. Sin una debida explicación, su voto no tuvo la decisión en el tema de la aprobación, pero sí causa esa mala relación, esa no claridad, transparencia del sentido de un acuerdo en el voto unificado que teníamos como grupo parlamentario. Bueno, hasta ahora 2 ministros de la Corte han presentado su renuncia con efectos en agosto del próximo año. Lo hizo el ministro Alfonso Gutiérrez Ortiz Mena, también lo hizo el ministro José Pardo Rebolledo, y el ministro Juan Luis González Alcántara adelantó que hoy presentará también su declinación. Pero a pesar de que fueron las normas que ellos aprobaron, ayer el coordinador de diputados de Morena, Ricardo Monreal, me dijo que el Senado podría rechazar las renuncias de los ministros de la Corte. Lo que tratan de hacer es salvar
su haber de retiro. Y es correcto, digo, es legítimo que traten de salvarlo. Sin embargo, el Senado puede verse en la posibilidad de rechazarlo. ¿Podrían rechazar las renuncias ¿Cómo? de los ministros? No lo sé, no me corresponde a mí, no me meto a otras cámaras, eso le corresponde al Senado. Ellos presentan su renuncia al Senado y el Senado decide si las acepta o no. Pero finalmente es una estrategia simplemente económica. Bueno, pues vamos a ver qué dicen en el Senado.